voy a hablar los temas de manera general. ¿Cuáles son los temas de manera general? La parte de dinámica, ¿cierto? Que es aplicar básicamente las tres leyes de Newton. Y lo que es la parte de trabajo y energía, ¿verdad? Entonces, para la parte de dinámica, ¿cierto? La parte de dinámica, que es la primera parte, tenemos que tener claro las tres leyes de Newton, ¿sí? Las tres leyes de Newton me dicen, la primera ley, la ley de la inercia, ¿sí? O sea que las cosas seguirán haciendo lo que estaban haciendo a menos que les dé un zape, dice aquí, bueno, a menos que los altere, altere su estado inicial, ¿sí? Es decir, si algo permanece en reposo, pues va a permanecer en reposo o va a seguir con velocidad constante, siempre y cuando yo no aplique alguna fuerza o algo que me perturbe su estado inicial. ¿Listo? Segunda ley de Newton. La segunda ley dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, que si yo le aplico una fuerza a un objeto o a un cuerpo, como en este caso que le están pegando una patada aquí el gusanito, eso es una fuerza, ¿sí? Esa patada es una fuerza. Entonces, como estoy metiendo, estoy ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo, ¿sí? ¿Qué va a hacer ese cuerpo? Ese cuerpo va a tener una tendencia y se va a tender a qué? A mover, ¿listo? Entonces, como está generando una especie de cambio de movimiento, un desplazamiento, es por eso que se forma una aceleración. Y es por eso tenemos que hablar de una aceleración. ¿Listo? Y esto es lo que me indica de que la sumatoria de las fuerzas, ese signo es de sumatoria, que las sumatorias de las fuerzas van a ser igual a masa por aceleración. Una cosa particular y que debe ser tenida muy en cuenta, que se debe tener muy en cuenta, vamos a colocarlo aquí, notas, en la nota 1. ¿Listo? En la nota 1. En la nota 1 vamos a tener que la aceleración va en sentido del movimiento. Es decir, si yo, digamos, ejerzo una fuerza, ¿sí? Una fuerza, esa sumatoria de fuerzas, ¿sí? Ejercen que el movimiento sea, digamos, hacia la derecha, hacia este lado de X, ¿sí? Pues la aceleración va a ser hacia este lado, ¿sí? Si lo manda hacia el lado negativo, pues la aceleración va a ser ¿qué? Negativa. ¿Listo? Eso es de tener muy en cuenta. Por eso se los escribo en esta parte. La solución de los problemas de dinámica se solucionan de esta manera teniendo en cuenta la segunda ley. Básicamente la segunda ley es algo fundamental. ¿Listo? Todas son fundamentales, pero la segunda, para este caso de dinámica, es algo muy fundamental. Bueno, nota número 3. Nota número 2, digo. La nota número 2, ¿cierto? También tiene que ver con la segunda ley. Ahora, ¿qué pasa con la segunda ley? Con la segunda ley resulta, muchachos, de que ustedes se preguntarán lo de dinámica rotacional, ¿cierto? Ustedes todos vieron dinámica rotacional, los que estamos aquí. Yo no. ¿No vieron dinámica rotacional? No, profe. Que yo ponía a girar algo y que esto tenía una fuerza aquí normal de contacto, ¿no? ¿Eso no lo vieron? No. Ok, bueno, parece que algunos sí y otros no. Pero igual voy a anotarlo, muchachos, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Porque de pronto puede que lo hayamos visto, pero no lo recordemos, ¿sí? Porque por lo general
ese tema puede salir. Y es más, en el parcial pasado cayó. Entonces, puede ser muy necesario. Vimos movimiento circular y vertical. Ah, carachas, ¿cómo así movimiento circular y vertical? Ferney, cuéntame, ¿cómo es eso? Pues básicamente el profe nos hizo un ejemplo, pues nos Sí. explicó cómo se comportaba una partícula y cómo se comportaban las fuerzas cuando estaba así en movimiento circular vertical. Ah, eso se llama dinámica circular. Cuando yo veo afectado un movimiento de un cuerpo, ¿cierto? Con respecto a unas fuerzas, ¿cierto? Porque las fuerzas son las que me activan ese movimiento, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, ¿O sí, no? Claro, claro. Eso es lo que me activa ese movimiento. Pues a comportarse de esa manera en ese movimiento circular. Por consiguiente, la relación entre un objeto y el movimiento circular está en la aceleración. Ustedes han visto ese ejemplo, muchachos, de que hay un cono circular, ¿cierto? Y hay una masita por aquí parada, ¿cierto? Y que el cono está empezando a rotar y que eso está estáticamente quieto, ¿cierto? ¿O no? ¿Se han visto ese ejemplo? ¿O no lo han visto? profe, yo no. Sí, que Eso, preguntan más que todo que como cuánto tarda en caer eso. Pero, y también preguntan también o la como altura. que eso, la altura y todas las cositas, ¿cierto? O preguntan también hasta, han preguntado hasta de velocidades angulares, ¿sí? Pues resulta que ese tipo de cuerpos cuando están rotando en esos conos y toda esa cuestión, son afectados por lo que se llama la aceleración centrípeta, ¿cierto? Entonces la aceleración centrípeta, o sea, esta aceleración de aquí, eso que tenemos nosotros de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, esta aceleración básicamente sería la aceleración centrípeta. Y como ya sabemos que por movimiento circular, ¿cierto? La aceleración centrípeta, miren que yo puedo relacionar esto, muchachos. ¿Es así o no es así? Miren que yo estoy relacionando una variable que se supone que es una variable lineal, la relaciono con un movimiento circular o no. Y esa es la manera de relacionar el movimiento circular con la parte dinámica, con la parte de las fuerzas. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, es claro. Listo, perfecto. Listo. Bueno, yo creo que... Ah, bueno, nota número 3. Siempre, digamos, si la fuerza o el movimiento, ¿sí? Va en dirección de X, pues se coloca en X la masa por la aceleración y en Y se coloca el cero, ¿sí? Siempre se coloca la aceleración donde va el movimiento. Si el movimiento va en Y, pues muchachos, ¿cómo es? Es en Y la masa por la aceleración y en X colocamos ¿qué? Cero. ¿Listo? Otra cosa fundamental que quiero que lo tengamos muy en cuenta a la hora de hacer este tipo de cosas. Cuando la velocidad es constante, las dos sumatorias las igualo a cero. Claro, ¿por qué? Porque la derivada de la velocidad es la aceleración, ¿sí? Y si la velocidad es constante, la derivada de la velocidad sería cero.
¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Ahora, cuando me dice el problema, ¿cierto? Que no se está moviendo o que no hay ningún movimiento, pues en esas sumatorias de fuerzas, en X y en Y, serían iguales a 0. ¿Listo? Cuando no hay movimiento y cuando la velocidad es constante. ¿Claros hasta aquí? Supongo que sí. Entonces, la tercera ley es la ley de acción y reacción, ¿cierto? Es lo que llamamos nosotros la normal, ¿sí? Es cuando se genera la normal. Es decir, cuando ustedes le pegan un puño a la pared y les duele la mano, es porque la pared les devolvió a ustedes ese golpe con la misma fuerza con la misma magnitud, pues que ustedes le impregnaron pues a la pared, ¿sí me explico? Por eso les duele la mano. Por eso entre más duro ustedes le peguen a la pared, más duro les va a doler la mano. Entonces la reacción de la pared va a ser más fuerte, más grande. Es decir, lo que llamamos nosotros la normal. ¿Sí? Eso sí nos acordamos de eso, ¿verdad? ¿Todos nos acordamos de eso? Sí. Listo. La nota 4 quería dejarla para lo siguiente. Quería dejarlo porque la normal siempre se, bueno, siempre es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Listo? Siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Juan, pero es que mira que el cubo va así y la normal no es que va así. No, siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. ¿Listo? Si está inclinada, si está, digamos, de cabeza así y aquí tengo algo pegado, pues hay una normal aquí. ¿Listo? Y una reacción ahí. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Listo. Listo, perfecto. Eso es. Listo. Ah, perfecto. Listo. Esa es la parte básicamente de lo de las 3 leyes de Newton, que vamos a hablar de un poco lo de dinámica. ¿Listo? ¿Quiénes de aquí de ustedes vieron ligaduras? Pues están viendo, van a ver o han visto. Nadie, No me acuerdo bien cómo es que era. pero sí, sí la vieron, sí han visto eso. Sí, yo creo que sí. Profe, de pronto Perfecto. con otro nombre. Ligadura se llama eso. No tiene más nombres. Pues tensión. ¿Qué? Tensión. No sé, es que Tensión, tensión, extensión, ¿qué? No, 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 miren, a ver, para entrarlos en contexto, ¿listo? Las ligaduras, muchachos, son básicamente ecuaciones que yo puedo determinar a partir de ciertos cuerpos, como en este caso poleas y toda esa cuestión, ¿sí? Vamos a hacer, espérese un momentico. Quiero que veamos un ejercicio, ¿sí? Voy a hacer un ejercicio de un taller que yo les mandé a ustedes, pero que sin ligaduras no se puede resolver ese taller.
ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, para que le vean la importancia de lo que son las ligaduras. Entonces, las ligaduras es básicamente lo siguiente. Son ecuaciones, como les comenté anteriormente, que yo puedo determinar a partir de otros cuerpos o otros objetos que interactúan dentro de mi sistema. ¿Sí? ¿Sí recuerdan más o menos o no? Yo sé, muchachos, que esto se conoce en todo el mundo de la física y toda esa vuelta se conoce siempre como ligaduras, porque son ecuaciones de ligaduras, o sea, que son ecuaciones que me vinculan a otras, que me vinculan a ciertas variables. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, claro. Listo. Entonces, miren, voy a sacar básicamente la aceleración, o sea, en proporción, ¿cuánto es la aceleración de la masa 1 y de la masa 2? Pillen lo que voy a hacer. Esta ligadura se saca a partir de medir la longitud de la cuerda. Juan, ¿cuál cuerda? Esta cuerda que pasa por todo este lado. Mira. ¿Sí? Toda esta cuerda. Entonces, hay una cosa y es la siguiente. Miren lo que pasa aquí. Miren que yo tengo dos poleas, ¿sí? Dos poleas y dos masas. Entonces, yo necesito saber es cuánto equivale la aceleración a 1 proporcionalmente a la aceleración a 2. Entonces, yo lo determino de la siguiente manera. ¿Cuánto vale la cuerda? La cuerda va a tener una longitud L. ¿Listo? Entonces, como tiene una longitud L, voy a empezar a sumar. ¿Y qué voy a sumar? Voy a sumar la longitud de la cuerda. Entonces, miren, esta altura que va desde aquí hasta aquí vale x1, ¿sí? Y x1 yo le voy a restar de 1. ¿Cómo así de 1, Juan? Esta parte de aquí hasta aquí. Esta cuerdita de aquí hasta aquí va a valer x1 menos de 1, menos esta distancia de aquí hasta acá. Ahora, esta cuerda va dentro de la polea, haciendo Profe, así, señor. qué pena, usted está rayando, es que no veo. No, estoy mostrando. ¿El cursor no se ve, muchachos? No, Juan. Ah, perfecto. Entonces, espérame un momentico. ¿Y dónde está Spot? Ahí, Ahora sí. listo, mira. Entonces, x1 va desde aquí hasta acá arriba, ¿sí? ¿Y cuánto va a valer esa longitud de la cuerdita, de esta cuerdita que va de aquí hasta aquí? Pues esa cuerdita vale x1 menos esta distancia, ¿sí? Mírenlo, aquí está. Ahora, ¿cuánto? Tenemos que tener en cuenta de que la cuerda pasa dentro de la polea, formando, ¿qué? Media circunferencia. Es decir, ¿cuánto va a valer todo este lado de aquí de la cuerdita? Pues pi r, media circunferencia. Entonces, más pi r. ¿Cuánto va a valer este de desde aquí, donde está el cursor, hasta acá abajo? Pues miren, si todo esto vale x2, si toda esa distancia vale x2, pues le resto la distancia, miren, de 1 y la distancia de 2. Entonces, a x2 le resto de 1 y le resto menos de 2. Juan, que yo tengo que sumarle lo que pasa también por la polea 2. Claro, yo tengo que sumarle eso, o sea, más pi r. Juan, ¿y cuánto vale esta cuerdita desde aquí hasta acá? Pues vale x2 menos d2. ¿Listo? Así es como se sacó esta ecuación. ¿Claros hasta aquí? Sí. Listo. Sí. Ahora, listo, perfecto. Gracias por Juan, responder. una preguntita. Señor, dime, pregúntame. Lo que sería X1 y X2 siempre van hasta el bloque. O sea, ¿Cómo así está el digamos, bloque? o sea, ¿cómo explicar? O sea, la longitud de X1 y X2 va, digamos, en este caso, desde el techo hasta el bloque, pero siempre es así. Sí, siempre, Ah, listo. siempre. Yo te digo, ahora vamos a ver algo que es muy parecido. ¿Listo?
Ahorita hacemos un ejercicio que yo les digo que vamos a hacer uno para que nos diéramos cuenta de que en dinámica es muy necesario estas ligaduras. Entonces, miren, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a simplificar y voy a asociar los términos comunes. Es decir, x1, miren, menos de 1, menos de 1. O sea, menos 2 de 1. ¿Sí? Coloquemos primero aquí las x. Entonces, miren, x1 solo tengo 1 y x2 más x2 serían más 2 veces x2. ¿Cierto? Ahora, menos 2 veces de 1. ¿Sí? Más 2 veces pi r. Más 2 menos 2 veces de 2. Espérenme un momentico. Menos 2 veces de 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las variables aquí? ¿Cuáles son las variables aquí, muchachos? Alguien que me diga, ¿cuáles son las variables ahí en esta ecuación? Ya, X1 y X2. X1 y X2, sencillito. Claro. Ahora, muchachos, si yo tengo posición y yo la derivo 2 veces, ¿qué obtengo? La aceleración. La aceleración, exactamente. Es decir, ya que todo esto son constantes, la derivada de esto va a ser 0, ¿cierto? Y la derivada de esto va a ser 0. Es decir, que yo tengo la primera derivada y la voy a denotar con un puntico aquí, más 2 veces x2 con un puntico aquí. Esa es la primera derivada. Es decir, ahí obtenemos la velocidad, ¿cierto? Coloquemos pues que B1, ¿cierto? Es igual a menos 2 veces B2. ¿Listo? Si yo vuelvo a derivar esto, es decir, coloco aquí de nuevo x1 doble prima más 2 veces x2 doble prima, obtengo la aceleración 1 es igual a menos 2 veces la aceleración 2. Y esta es la proporción, básicamente, de esas aceleraciones entre la masa 1 y la masa 2. Y así es como se saca una ligadura, muchachos, dentro de un sistema. ¿Quedó claro? Ahora con un ejemplo la vamos a hacer mejor. ¿Listo? Con un ejercicio lo podemos observar mejor. Juan, qué pena, es que yo pues había visto el taller desde antes del paro que usted también explicó esto mismo y la ecuación le quedaba con ambas aceleraciones positivas. ¿Por qué? Ah, no, no, no. Simplemente omití eso. Omití el negativo. Me comí el negativo, mínimo. Ah, Porque ya, ya. pues es lógico que si yo paso al otro lado, cambia de signo, ¿no? ¿Cierto? Y claro, miren lo siguiente, muchachos. ¿Es lógico o no es lógico? Si la aceleración A1, ¿cierto? A1 es básicamente 2 veces la aceleración A2, significa que va para acá abajo, ¿cierto? ¿O no? Baja 1, ¿cierto? Y esta sube, ¿o no? ¿Cierto? ¿Sí o qué? Exactamente. Entonces, pille lo siguiente. Pille lo siguiente. Básicamente, esta aceleración A1, yo puedo multiplicar esto por negativo y esto por
negativo y eso quedaría aquí positivo y eso negativo. Entonces, miren, que la aceleración de A2 sube mientras que la aceleración A1 baja. Entonces, como va en ese sentido, sería A1 negativa y miren que A2 sería positiva, ¿o no? ¿Sí pillan? ¿O no? Si miran la coherencia, si miran cómo es de coherente esto, muchachos. Bueno, ¿qué están viendo ahí? ¿Están viendo el OneNote? Sí, perfecto. Bien, muchachos. Muchachos, otra cosa. El próximo taller voy a resolver todo el parcial 2 de nuevo. ¿Listo? De nuevo, porque eso ya se hizo. Vamos a determinar la aceleración de cada bloque de la figura 5,71 en términos de M1, de M2 y de la gravedad. Primero, todo lo que... anotémoslo, anotémoslo. Eso es notica, notica. Nota. Todos los resultados deben quedar en términos conocidos. Espero me entiendan la letra. Todos deben quedar en términos conocidos, muchachos. ¿Listo? Todo, todo. Ustedes no pueden dejar una variable atravesada dentro de una ecuación que no conozcan. Porque si ustedes hacen eso, se los pone mal de o entradita. De entradita, eso ahí mismo el profesor es feliz y les coloca mal. Entonces pillen lo siguiente. El método para realizar este tipo de ejercicios, ¿sí? Es lo primero. ¿Qué es lo primero? Hacer el diagrama de cuerpo libre. Hay que hacer el diagrama de cuerpo libre absolutamente de todos los cuerpos que están interactuando en el sistema. Es decir, en este caso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre ¿de quién? De M1 y de M2. ¿Claros hasta aquí? Sí. Listo. Entonces, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de esos dos. Entonces, ¿cómo así, Juan, el diagrama de cuerpo libre? Sí, el diagrama de cuerpo libre lo que me indica son las fuerzas que interactúan en el sistema. Es decir, el peso para M1, que va hacia acá abajo, W1 voy a llamarlo, y la normal, la superficie de contacto, ¿cierto? Peso. Y una tensión que va hacia allá. Muchachos, las fuerzas de tensión siempre van así. Siempre. No quiero, mejor dicho, no quiero ver, no. Sí, bueno, no quiero ver una fuerza de tensión dirigida hacia el objeto. Siempre es opuesta. Siempre siempre salen del objeto. ¿Listo? Siempre. ¿Por qué? Porque eso que están indicando acá significa no tensión, sino que compresión. Entonces, ahí ya estamos fallando. ¿Listo? Eso es una fuerza de tensión. Y a esto le vamos a llamar tensión 1. ¿Listo? Listo. Vamos a la número 2. Masibris número 2. Entonces, ¿qué dice la masita número 2? La masita número 2, miren algo particular de aquí, muchachos, y es lo siguiente. Eh, ¿Sí alcanzamos a ver ahí? La masa número 2. Ah, miércoles la Sí. embarré. Listo. Espérenme un momento.
Listo. Entonces, miren la masa número 2. La masa número 2 está con este mismo cable que tiene la tensión 1. Sí. No, No no, es un cable. no, no, no es el mismo cable, miren. Y miren cómo parte desde aquí hasta aquí. ¿Sí ven que son dos cables? ¿Sí lo ves o no lo ves? Sí. Eso. Entonces, de la masa 2 vamos a llamar aquí, ¿qué? Tensión 2. Y aquí vamos a llamar el peso de la masa 2. Entonces, primera cosa que hay que hacer para resolver este tipo de problemas, diagrama de cuerpo libre. Segundo cosa que tenemos que hacer para ese tipo de problemas, plantear las ecuaciones de dinámica. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Para la masa 1, miren el orden. Para M1, tengo sumatoria de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y. Muchachos, ¿cuánto es igual aquí y cuánto es igual aquí? Para la masa 1. ¿Cómo debo escribir yo? ¿A cuánto es igual aquí y a cuánto es igual aquí? Masa Perfecto, por aceleración en X. perfecto. Y 0 aquí. Entonces eso lo voy a llamar aceleración 1 y a esto le voy a llamar de la masa 1. ¿Listo? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Qué sumatorias hay en X? Pues la tensión 1, ¿cierto? La tensión 1, que va hacia la derecha, ¿sí? Y esto va a ser igual a M1 por aceleración 1. ¿Listo? Ahora, en Y tengo la normal va a ser igual a M1 por G. Juan, ¿y por qué es esto? Porque simplemente N menos el peso, miren, esta N que va hacia arriba menos el peso igual a 0, pues paso el peso al otro lado y por eso me queda de esta manera. Listo. Para M2, para M2 hago sumatoria de fuerzas en y sumatoria de fuerzas en X. ¿Cómo queda igual aquí? ¿Cómo queda igual aquí? Ilústrenme. En X0 y en Y masa de aceleración. Masa por aceleración, 2. Y esto es de la masa número 2. Entonces, ¿qué me queda igual a esto? Pues me queda la tensión 2, ¿sí? Menos M2 por G, ¿cierto? El peso. Ahora, muchachos, si esto va hacia acá abajo y esto va hacia allá, ¿cierto? Ahorita vamos a observar bien eso. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. En X no hay ninguna fuerza y esto va a ser igual a 0. Entonces, miren lo siguiente. Tengo la ecuación. ¿Por qué M2 tiene aceleración? Porque si esto se corre para allá, ¿esto baja o no? ¿Todo el sistema baja o no? ¿Sí? Maverick. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pille lo siguiente, muchachos. Voy a darle nombrecitos a las ecuaciones, ¿sí? Voy a darle nombrecitos.
¿Cómo así Juan le vas a dar nombrecitos? Sí, le voy a dar valorcitos. O sea, 1, esto se va a llamar ecuación 2 y esto se va a llamar ecuación 3. Entonces, pillen lo siguiente. Miren, ¿cuántas ecuaciones tengo? Tengo 1, 2 y 3 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo, muchachos? Díganme ustedes. Muchachos, ¿cuántas incógnitas tengo? ¿Cuáles 4? ¿Cuáles 4, Maverick? Serían las tensiones, ¿no? Bueno, las dos tensiones, T1 y T2. ¿Y cuáles más? Y A1 y A2. Perfecto. Listo. Ahora, si tengo 3 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿ustedes creen que ese sistema es soluble o es consistente? Me imagino, mejor dicho. No, no es consistente. Entonces, ustedes se preguntarán, parce, pero yo, ¿cómo voy a solucionar un sistema que solo tengo 3 ecuaciones para encontrar 4? Y entonces dicen ustedes, ¿de dónde me voy a sacar otra ecuación? Pues lógicamente nos pegamos para resolver esta ecuación de la ligadura, de las ligaduras. Entonces, pille lo siguiente. Yo puedo sacar la ligadura de la cuerda, pero a su vez, muchachos, puedo sacar es que no tenemos ni siquiera 3 ecuaciones, tenemos solo 2 ecuaciones. Miren, tenemos la incógnita del T1, la incógnita de A1, la incógnita del T2 y la incógnita de la A2, pero la ecuación número 2 no me relaciona ninguna de las 4 variables que necesito buscar. O sea, es peor aún. Tengo 4 variables con ¿cuántas incógnitas? O sea, 4 variables con 2 ecuaciones. Es peor aún de inconsistente. O sea, necesito encontrar otras 2 ecuaciones más. Y acá nos vamos a pegar de otra ligadura o de otro tipo de ligadura o de otro ejemplo de ligadura. Y es el siguiente. Muchachos, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué polea concurren la mayor cantidad de fuerzas? En la 1. Ah, sí. Sí, en la 1. En la más chiquita. ¿Cuál es la 1 que tú dijiste o cuál es la polea? Bueno, dícese polea 1, dice polea 2. Ay, ¿tú puedes rayar así? Vea pues, ¿cómo se puede? ¿Cómo se hace eso? En la que está colgado. Eso. Entonces, de esa polea voy a hallar la sumatoria de fuerzas. Es decir, miren. Ajá. Es decir, muchachos, miren. Acá tengo la tensión 1. Esta vaina, hombre. La tensión 1. Acá tengo la tensión 1. Y acá tengo, muchachos, de esta polea, la tensión 2. Entonces, voy a sacar la sumatoria de fuerzas de esa polea. Y eso va a ser igual a 0. T1 más T1 menos T2. Es decir, 2 veces T1 es igual ¿a quién? A T2. ¿Cierto? O sea, ya sabemos en proporción cuánto vale T1 en proporción de T2. ¿Sí ven? Y esto que acabé de sacar aquí, muchachos, es mi ecuación número 3. Y esto es una especie también de ligadura. ¿Listo? Algunos de los que están aquí
¿Son de ingeniería mecánica? No, Nadie. Nadie. Ah, bueno. Entonces, ¿que cuelga no se mueve? ¿O porque es igual a cero? Porque la polea no se mueve. Lo que se mueve es el bloquecito. Voy a contar de que se mueve es el bloquecito. ¿Sí? Es el cuerpo el que se mueve, no la polea. Las poleas no se mueven. ¿Dónde estás? ¿Listo? Dale. Entonces, seguimos. Tengo ya esta cuestión aquí, pero esa no es una polea móvil. No, esa polea no se mueve. Esa polea no se va a mover. Esa polea se mantiene estable. Se mantiene estable. ¿Sí, muchachos? Esa polea se mantiene estable. ¿Qué más, parce? No, qué pena con ustedes. La verdad, no creo que pueda entrar. Ya el computador no quiere ni iniciar, me tocó reiniciarlo. Ya no quiere ni iniciar. No sé qué pasa. Creo que toca dejar ahí. Vamos a ver qué pasa. Nada, qué vergüenza con todos ustedes. Igual, pero me disculpen y no, pues nos vemos en un próximo taller. no, tranquilo. Ojalá trate de organizarlo porque igual con eso estudia uno. Y nada, pues para la próxima esperamos.